Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero, el crecimiento de la actividad económica o una reforma laboral para impulsar el empleo? ¿Se puede crecer y no generar empleo formal privado? Parece que se puede. Esta es la gran discusión en la Argentina en medio del gran debate sobre la modernización laboral o reforma laboral con la que avanza el gobierno, la presidencia de Javier Milei. ¿Es solo un problema argentino o es también un problema de la región? Un dato, entre 2013 y 2022, la tasa de crecimiento de la ocupación en la región, en América Latina, es la menor desde 1950. De todas estas cosas vamos a hablar hoy con una experta en políticas laborales, en empleo, en actividad económica y empleo en la Argentina y también con referencia en esta región, que es Roxana Mauricio. Muchísimas gracias, Roxana, por estar hoy en La Repregunta. Muchas gracias a vos, Luciana. Bueno, como les decía, Roxana es una experta en estos temas. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es consultora de organismos internacionales en esta materia siempre, como la OIT, la CEPAL, el Banco Mundial. Fue subdirectora de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es doctora en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y economista por la UBA. Roxana, un primer panorama de esta situación en la Argentina. ¿Cuáles son esos indicadores clave que hay que tener en cuenta para medir el pulso del mercado laboral en un país? ¿Y cómo están hoy en Argentina? Bueno, en principio deberíamos mirar qué está pasando con los indicadores laborales principales, que son la tasa de ocupación, la tasa de desocupación, la participación económica y también un indicador fundamental del mercado de trabajo en Argentina, que es la tasa de informalidad laboral. La tasa de desocupación del segundo trimestre de este año fue del 7,6%. Eso representa un punto más de lo que teníamos trimestres anteriores, alrededor de un punto más respecto de, un punto y medio más respecto de fines del año 2023. Si miramos la tasa de informalidad laboral, en el segundo trimestre de este año fue del 43% en el total del empleo, y eso implica también un punto y medio más de lo que teníamos el año pasado, en el mismo trimestre del año pasado. Esa tasa de informalidad, además, y este es otro dato importante, es diferente entre distintos tipos de trabajadores. Por ejemplo, es 37,7 en el caso de los trabajadores asalariados en relación de dependencia, pero escala al 62% entre los trabajadores independientes. A ver, para entender bien esa cifra. Están los asalariados, pero que son informales. Sí. Entonces, ¿cuál es esa tasa? 37,7%. Es decir, gente que tiene un empleo, que recibe un salario mensualmente, pero que no está haciendo aportes, etcétera, y una serie de cargas sociales que hay. Exactamente, no está registrado en la Seguridad Social. Bien. Y por lo tanto no está cubierto por toda la normativa laboral. Claro, no está pagando jubilaciones futuras. Por ejemplo. Bien. Exactamente. Y además están los trabajadores independientes. Sí, básicamente, los tributistas. Sí, básicamente cuenta propias, ¿no? Sí. Que trabajan de manera independiente en un trabajo que no tienen ni trabajadores a cargo ni tienen un jefe, para Bien. Hacerlo más fácil. Esos trabajadores, dentro de ese conjunto de trabajadores, la informalidad laboral escala a más del 60%, alrededor del 62%. Ahora, cuando describimos ese tipo de informalidad, es una informalidad que ni siquiera factura en el caso de los independientes, quiero decir, o son monotributistas que no están cumpliendo con los aportes obligatorios, etcétera, o ni siquiera están facturando. Ni siquiera están en el monotributo, que sería como la puerta de entrada de alguna manera para estos trabajadores, ni siquiera, aún con ese beneficio o esa cierta facilidad para entrar al mundo formal desde el punto de vista de un trabajador independiente, estos trabajadores están por fuera de ese esquema también. Sí. En relación, si uno discrimina por edad, jóvenes versus edad madura,
tercera edad que también trabaja, o por género, mujeres versus varones. ¿Cómo están estos indicadores? Bueno, las mujeres en general, digo, y sobre todo el último dato que tenemos, están un punto por arriba del promedio y los varones un punto por abajo, ¿no? La tasa de informalidad es más elevada entre las mujeres y tanto en el segmento asalariado como en el segmento de cuenta propia. Luego, si uno mira por tramos etarios, claramente la diferencia la marcan los jóvenes. La tasa de informalidad entre los jóvenes es de alrededor del 60%. Y los jóvenes, de ¿Jóvenes hecho, entre qué edades? Hasta 25 años aproximadamente. Los jóvenes, de hecho, no entran al mercado de trabajo como entrepreneurs, estos cuenta propia. Los jóvenes se insertan mayormente en una ocupación asalariada, en relación de dependencia, pero que no está blanqueada, que no está registrada en la seguridad social. Después esa tasa va bajando, en edades centrales, entre 40 y 55 años, esa tasa es un poco más baja y después vuelve a aumentar un poco, pero el gran foco de informalidad está entre los jóvenes. Vamos a volver a ese punto. Roxana, me interesa el tema de la desocupación, 7,6%, dijiste, un punto de aumento, 1,5 puntos de aumento respecto al año pasado. Sigue siendo una desocupación de un dígito, ¿no? De un dígito medio, no está un poquito más cerca del 10, pero lejos todavía. Entonces, aquí una de las grandes preguntas es, ¿hay baja desocupación porque los ocupados encuentran changas en el mercado informal y se consideran trabajadores informales? O sea, ¿hay baja desocupación porque hay alta informalidad? Bueno, en realidad, en general, esa suele ser una de las situaciones en los mercados de trabajo, ¿no? Porque de alguna manera, cuando un trabajador no tiene un empleo formal, tiene distintas vías. Una vía es el empleo informal, muy recurrente en América Latina, menos recurrente en Europa, por ejemplo, y entonces hay otra vía en donde no consigo un empleo ni siquiera en la informalidad y termino en la desocupación. En general, la desocupación, salvo periodos muy extremos de crisis, digamos, como hemos tenido en la Argentina, en el 95, en el 2003, la tasa de desocupación, de hecho, ha venido estando en el entorno de un dígito desde 2007-2008, un poco más arriba, o rondando el 10%, pero no superando esa cifra. En parte tiene que ver con que no hay un sostenimiento financiero de ingresos a la población que está desocupada. Entonces, alguien que sale de un puesto de trabajo, sea formal o informalidad, tiene necesariamente que buscar rápidamente otro puesto de trabajo para tener algunos ingresos para poder sobrevivir. Entonces, en general, que uno tenga una tasa de desocupación relativamente baja en Argentina y también en América Latina no es sinónimo de no tener complejidades o dificultades en el mercado de trabajo. Sí, no es un dato optimista per se, hay que ponerlo en un contexto. Exactamente. Roxana, hay mucha discusión sobre el comportamiento de la informalidad, que es uno de los grandes temas que intenta corregir el proyecto del gobierno en el medio de todo este debate. Y la gran pregunta es si el crecimiento empuja la contratación formal de trabajadores o no alcanza con eso, que dado el crecimiento también hay que hacer reformas laborales, modernización laborales, como quieras llamarlo, para que además las empresas quieran contratar a los trabajadores que necesitan de manera formal. ¿Cuál es tu perspectiva sobre ese dilema? Yo diría, a ver, para ponerlo simple, uno diría que el crecimiento económico con estabilidad, no solo el crecimiento económico, con previsibilidad, con reglas de juego claras y con la idea de tener efectivamente un crecimiento sostenido, no solo hoy, sino mañana y pasado, uno diría eso es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Ahora veamos qué es lo suficiente, ¿no? A ver, entonces, crecimiento con macroordenada, esto que decimos, equilibrio fiscal, reglas claras del juego, previsibilidad aún en la alternancia de gobierno. Sí, sobre todo porque, déjame un solo punto, para el empleador contratar un nuevo trabajador de manera formal implica hacer un contrato de largo plazo. ¿Sí? Ningún empleador contrata un trabajador formal pensando que lo va a tener un mes, 2 meses y después no lo va a necesitar. Formal en las actuales condiciones de las reglas laborales. Sí, yo diría en general, con más flexibilidad o menos flexibilidad, es un contrato, diríamos, de mediano plazo. La idea es que yo hago un contrato con un trabajador registrado bajo las leyes laborales del momento, con la idea de que ese trabajador lo requiera hoy y lo requiera mañana. Y lo primero que mira un empleador es qué está pasando con la macroeconomía y con lo que le pasa a su sector y a su propia empresa. Y necesita tener cierta previsibilidad de esa demanda de trabajo, no solo hoy, sino mañana. Entonces eso es una condición
sin duda necesaria. No hemos tenido experiencias de crecimiento del empleo formal en contextos de crisis macroeconómicas, ¿sí? En general uno lo ve a ese periodo, esa situación, ese proceso de formalización bajo un esquema de crecimiento económico. Es decir, me interesa hacer esa distinción. Puede haber una macroordenado que no crezca, ¿no? Chile se plantea que tiene un equilibrio fiscal sólido, hay consenso sobre eso, no hay que emitir, no tiene que haber déficit fiscal, el Banco Central tiene que ser independiente, pero el crecimiento está estancado bajo 2%, 1,8%. Entonces, la macroordenada no necesariamente es sinónimo de crecimiento, pero además, crecimiento, cuando planteas que es una condición necesaria, vos estás planteando las dos cosas, macroordenada con crecimiento. Exactamente, porque de nuevo, pensemos que el trabajo, la demanda de mano de obra es una demanda derivada de la producción de bienes y servicios. Claro. Nadie va a contratar a un trabajador que no lo necesite en un proceso productivo. Y por lo tanto, la condición de nuevo necesaria es que el empleador vea, el empresario, que necesita más mano de obra para su proceso productivo. Claro. Y de nuevo, que lo necesita hoy y mañana. Ahora, lo que dijiste que es necesaria, pero no suficiente. Exactamente. ¿Por qué no suficiente? De hecho, Argentina ha tenido experiencia en los 90, por ejemplo, donde hemos tenido tasas de crecimiento del 7, 8, 9% con aumento de la informalidad, ¿sí? Bueno, eso se debe a varias razones. Primero una, porque efectivamente la inestabilidad macro, sobre todo la segunda parte de los 90, hizo que a pesar de tener crecimiento económico post en Tequila, la informalidad siguió aumentando, en ese caso conjuntamente con el desempleo. Los dos indicadores se movieron de manera, con el mismo signo, digamos. ¿A cuánto se llegó en uno y otro? Bueno, la tasa de informalidad tuvimos en el 45% aproximadamente en el 98-99, escaló al 50% en el 2002-2003, ¿sí? O sea, en los 2000 al principio de los 2000 estábamos en 50%. ¿Y la tasa de desocupación en esos 90 más críticos? Bueno, en el momento más crítico llegamos al 20%, 25% en el contexto de Tequila, después bajó, pero terminamos lejos en 2 dígitos hacia el fin de los 90, incluso 14%, ¿no? Sí, algo así, exactamente, que por supuesto la crisis de convertibilidad, digamos, también escaló fuertemente. Esos dos indicadores luego obviamente se redujeron en el contexto de crecimiento económico, sobre todo entre el 2003 y 2007-2008. ¿Qué otros factores entonces hacen que esta condición se sume a otras para ser necesaria? Bueno, entre otras cosas la cuestión productiva, ¿sí? Si uno mira dónde se concentra la informalidad laboral, 2/3 se concentra en micro y pequeños establecimientos, en micro y pequeñas empresas. Entonces, no solo es crecer aún con estabilidad, sino cuáles son los sectores y cuáles son las empresas que pueden estar creciendo y transformar ese mundo de informalidad en un mundo de formalidad. Entonces ahí hay un punto clave, ¿no? Muy interesante. Déjame hacerte en ese sentido esta pregunta. En la Argentina, cuáles son las empresas o el tipo de empresas que da más trabajo? Porque uno piensa en las grandes empresas, en las corporaciones, pero esto es una foto equivocada, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa es que ahí hay dos elementos. ¿Cuánto demandan por unidad de producto? ¿Sí? Y cuánto demandan en la totalidad. Entonces, en la totalidad, ¿quién tiene? ¿Dónde está la gente trabajando? Las empresas, en realidad, si uno mira el total de los asalariados, por lo menos los cuentapropias los dejamos de lado, los asalariados es aproximadamente 1/3 en las grandes, 1/3 en las medias y 1/3 en las pequeñas. Pero ese tercio de las pequeñas se convierte en 2/3 cuando uno mira la distribución de la informalidad. O sea, están sobre representados los trabajadores informales en esas pequeñas empresas. ¿Por qué pongo este dato sobre la mesa? Porque allí para las pequeñas empresas no basta con una macroordenada. ¿Sí? Macroordenada con crecimiento. No basta, Exactamente. No, porque en realidad tienen una multiplicidad de problemas, entre los cuales hay un tema laboral sin duda, pero son empresas que no tienen inversión, que no tienen capacidad de exportación, que le falta acceso a los mercados financieros. Muchos de ellos tienen una lógica más de supervivencia que capitalista de rendimiento. Entonces, allí, digamos, si uno no va con una política más integral, productiva, de aumentar la competitividad, aumentar la productividad en Argentina es muy baja y es particularmente baja en esos establecimientos. Entonces, si uno va solo por la pata laboral, seguramente nos quedamos cortos para cambiar la realidad de esas empresas y de sus trabajadores. Bien, importante. Ahora, solo por la pata laboral no, pero la pata laboral es un tema, ¿no? Se habla muchísimo de la litigiosidad
del impacto que tienen las sentencias laborales sobre empresas muy chicas como las que vos estás describiendo. Sí. Una reforma laboral, una modernización laboral tiene que encarar ese tema. Sin dudas. A ver, yo diría, de hecho, si uno habla de modernización, claramente, no solo ese es un tema, claramente la tecnología, otras tendencias como la demográfica, claramente ponen elementos nuevos en el mercado de trabajo que uno los tiene que tomar sin duda desde la legislación. El punto es cuál es la mejor legislación para cambiar la realidad, sobre todo en estas pequeñas empresas. Sin duda lo que vos estás marcando es un punto. Allí uno tiene que discriminar claramente en qué casos esos conflictos a la hora, sobre todo de despedir a un trabajador, son válidos en el sentido que la empresa efectivamente estaba cumpliendo con toda la normativa laboral, pero hay algo que en el momento del despido se sale de control, digamos, y hace que las empresas tengan que enfrentar un costo inesperado, o en realidad es que no se estaba cumpliendo con la normativa laboral, y entonces como parte de esa historia terminamos con una historia conflictiva al momento del despido. En el proyecto del gobierno, ¿ves que ese punto en particular esté encarado de una manera interesante al menos? Bueno, a ver, aparece la figura del FAL, ¿no? Del Fondo de Asistencia Laboral. Allí hay varias cuestiones porque además toca un tema de contribuciones patronales, con lo cual se vincula con la seguridad social, ¿no? Y allí lo que propone, básicamente atendiendo a este punto, es decir, bueno, ok, siempre el conflicto está asociado obviamente a la indemnización por despido, ¿no? En general ese es un tema que cada vez que se discute la reforma laboral aparece, no solo para bajar la litigiosidad, sino el argumento que está por detrás es flexibilizar y permitirle a los empleadores que puedan adecuar esa demanda de mano de obra al ciclo económico o al ciclo de la propia firma. Había un proyecto anterior, se había discutido el proyecto anterior, que era el proyecto de la ley de cese laboral, que finalmente no se terminó implementando porque generaba un costo adicional para los empleadores. Yo entiendo que a partir de esa discusión es que se establece este fondo nuevo, que lo que hace es básicamente decirle a los empleadores, lo que vos pagabas antes a la Seguridad Social, 3% va a este fondo. Con lo cual, básicamente lo que hace es reducirle fuertemente la indemnización por despido o, en algunos casos, directamente eliminarla como hecho de desembolso financiero al momento del despido. Eso tiene, digamos, sus distintas aristas. El primer punto es que, ¿cuál es la idea de tener la figura de indemnización por despido? Es que justamente, de alguna manera, reduce las chances o reduce la inestabilidad ocupacional por el lado del trabajador, digamos, porque al tener un costo, justamente ese es el propósito, ¿no? Sí, desmotiva al empleador al despido, pero también vuelve muy rígido la correlación entre la actividad económica y la capacidad productiva de una empresa, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que en este caso vos le sacaste completamente ese costo financiero, digamos, o ese motivo, ese desincentivo para despedir completamente, porque eso pasa, digamos, es algo que ya los empleadores estaban pagando. Después hay que hacer las cuentas en cada caso, digamos, si eso alcanza o no, pero digo, conceptualmente vos lo estás pasando. Pero vos planteabas, Roxana, que los empleadores en general tienden a contratar por el mediano plazo al menos. Sin duda. Entonces, ¿es necesario un incentivo penalizador para que intenten retener empleados? Si la actividad económica se desploma, si el consumo se desploma, si esa empresa se vuelve menos competitiva y tiene que, de alguna manera, manejar de otra manera sus costos o replantearse un sistema de producción más eficiente, también debería tener ciertos márgenes de flexibilidad que no fueran penalizados para poder adaptarse. Sí, por supuesto, y hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, justamente el fondo de cese laboral es algo que está en Brasil, ¿sí? Que de hecho es costoso para las empresas, pero se adecuaron a ello. Entonces, la empresa ya hace una previsión o una provisión por los trabajadores, entonces en el momento del despido no tiene, digamos, que desembolsar un monto de dinero porque ya tiene esa caja, digamos, armada. Lo que pasa ¿por qué cuestionas esta idea del FAL? Porque se saca por completo algo que ya estaban pagando los empleadores y que, entre otras cosas, desfinancia obviamente la seguridad social, porque es algo que los empleadores pagaban por un motivo y ahora le dicen va a otra caja, digamos. Entonces, digo, allí claramente hay un tema desde financiamiento. ¿Pero qué plantearías? ¿Que paguen otro monto distinto para el FAL? Podría plantearse, digamos, que no sea más caro, por supuesto, que lo que se está en el régimen ahora, pero podría haber otro esquema financiero para que eso no implique una erogación en empresas, sobre todo aquellas empresas que están enfrentando una situación complicada, que en el momento del despido no pueden encarar ese costo adicional. O sea,
hay maneras de arquitectura financiera que uno podría plantear en el intermedio entre estas dos formas, pero además otro punto, en los países, por ejemplo, en ciertos países, en los nórdicos, no hay indemnización por despido. ¿Por qué? Porque hay también otro elemento de la indemnización por despido, que es darle un sostén económico, al menos por cierto tiempo, a aquellos trabajadores que pierden una ocupación. Eso se lo tiene que dar el Estado. O distintas maneras de plantearlo, pero existe el seguro por desempleo, ¿sí? Y en los países nórdicos, en algunos, no existe la indemnización por despido porque tienen un seguro por desempleo que es muy generoso. Entonces allí sí... Bueno, pero esas son situaciones muy ideales. Argentina está lejísimo en este momento de esa situación. Sí. Está intentando reconstruir las arcas públicas, ¿no? Sería muy difícil pensar que el Estado sea capaz de ofrecer un seguro de desempleo, ¿no? Bueno, un seguro de desempleo significativo. Sí, bueno, Uruguay lo tiene, ¿no? Está bien, pero sí. Uruguay tiene una situación económica impecable en la transición de un gobierno al otro. Desde el Frente Amplio a la calle Pou, eso había una economía y tiene una tasa de formalidad mucho más alta. 22,4%, es el país de América Latina con menos tasa de informalidad. O sea, es otra... No, es imposible comparar la situación de la Argentina hoy con la debilidad macroeconómica que tiene, el crecimiento bajo que tiene con los países de la región. No, sin duda. Uno, digamos, también... Digo, es para esta situación crítica. ¿Cómo se resuelve? Claro, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero cuando uno cambia la legislación, de nuevo, el espíritu debería ser no solo tener en cuenta una situación crítica, porque, de nuevo, la legislación, en parte de la previsibilidad, uno esperaría que no se cambie todos los años. Entonces, no es solo para atacar una situación de crisis, sino que sea una legislación que también acompañe situaciones más normales, digamos, y que favorezca el crecimiento y, por supuesto, el crecimiento del empleo. Pero ¿por qué decía lo del seguro por desempleo? Porque también un segundo factor asociado, una segunda razón asociada a la indemnización por despido es que frente a la falta de un seguro por desempleo, el trabajador pueda llevarse cierto monto de dinero. Que en este caso eso no se cambia, porque el trabajador se llevaría ese monto de dinero, después hay que ver de nuevo cómo se administra ese fondo, pero digo, conceptualmente eso no cambia. Entonces, en ese sentido, para el trabajador no debería haber grandes cambios. Roxana, el kirchnerismo en medio de este debate sostiene que el empleo viene de la mano del crecimiento y que durante los años kirchneristas de Néstor Kirchner y primera presidencia de Cristina Kirchner, efectivamente hubo crecimiento económico y hubo crecimiento del empleo con los mismos marcos de regulación laboral que se quieren corregir ahora. ¿Cómo ves esa reconstrucción, esa foto que plantea el kirchnerismo? Bueno, a ver, en los hechos crudos es así, digamos, la informalidad cayó aproximadamente casi 20 puntos desde ese 50% que yo te decía en el 2003, llegó al 2015, digamos, si uno mira toda la película a largo plazo, en el 2015 teníamos 35% habiendo pasado por el 32% unos años antes, ¿no? De hecho, la tasa de informalidad del 37,7 de hoy nos ubica más o menos en el 2008, ¿sí? Y hemos estado fluctuando, pero digo, hace 17 años, que estamos en esa tasa de informalidad. ¿Y el crecimiento privado formal, cuánto creció en todo ese periodo? Bueno, efectivamente, es como el complemento de esta caída en la tasa de informalidad laboral, ¿no? Esa caída en la tasa de informalidad se dio efectivamente con un crecimiento muy elevado de los puestos de trabajo asalariados formales. Roxana, en esos años que estás describiendo, cuando decís empleo formal, ¿estás hablando de empleo privado o empleo público y privado en este dato que estás planteando? No, fundamentalmente empleo privado, porque aun cuando haya aumento del empleo público, por ejemplo, los datos de hoy, ¿sí? Los datos de hoy del empleo asalariado privado formal vis a vis el empleo público, en total el empleo asalariado son alrededor, estoy redondeando, 10 millones de personas, ¿sí? 6.200.000 son del sector privado, 3.400.000 son del sector público. Y el resto son casas particulares, ¿no? Lo que comúnmente llamamos con servicio doméstico. Entonces, la dinámica del empleo asalariado formal total lo lleva el sector privado más que el sector público. Pero lo pregunto porque los años kirchneristas implicó una duplicación prácticamente del gasto público y también de la masa de mano de obra ocupada en ese sector. De hecho, este gobierno ha reducido. Entonces,
¿cuánto representó en esos años el empleo formal público respecto del privado? Que debe ser una ecuación distinta a la actual. Sí, pero no tanto porque, de nuevo, con esa masa total de trabajadores, más allá que del flujo la dinámica sea más intensa en el sector público respecto al sector privado, en esos grandes números, por supuesto, sí, claramente, hubo un aumento, y ahora podemos hablar de la caída para ver cómo se compone también la caída, pero el aumento claramente hubo del sector privado, pero el sector público también. Pero como fue tan importante también la del sector privado, esa ecuación no cambia significativamente, digamos. No es que el empleo público está, digamos, en números parecidos estaba el sector privado, ni mucho menos, digamos, pero porque además, insisto, lo que genera el empleo privado es significativamente mayor a lo que genera el empleo público asalariado. Y en esos años en los que crece, vos decías que macroordenada y crecimiento es fundamental. ¿A cuánto crece la Argentina en esos primeros años, por lo menos hasta 2011? Porque ahí se estanca, ¿no? Sí. El famoso estancamiento del empleo público formal privado, o sea, a partir de 2011 y está en el 42% más o menos sostenido. Sí. Entonces, ¿a cuánto se creció en esos años? Y sobre todo los primeros años post-convertibilidad, la tasa de crecimiento estuvimos en el 8, en el 9%. ¿Pero cuál, en promedio en esos años cuánto es? En realidad lo que pasa es que el promedio esconde distintas situaciones. El promedio de todos esos años fue más o menos 7%, digamos. Lo que pasa es que, como vos decís, el gran crecimiento, y yo te diría, todas las grandes mejoras del mercado de trabajo no se extendieron hasta el 2012, 2015. Fueron fundamentalmente entre el 2003, 2007, 2008, 2009. Ahí no llega la crisis del 2009, entonces ya empieza a tener un parate en el mercado de trabajo, y como vos decís, lo que uno registra después, que más o menos estamos por lo menos como 10 años atrás, o por lo menos 15, 17 años atrás, tiene que ver también con lo que pasó con la actividad económica, ¿no? Que se estanca. Ahora, Roxana, vos planteabas crecimiento con macroordenada igual a más empleo formal privado. Ahora, esa macro de los gobiernos, el primero y el segundo gobierno kirchnerista, empieza a tener problemas. Ya en 2008 empieza a haber inflación, ¿no? Sí. La Baña se va con inflación del orden del 3% y enseguida empieza a subir 8% y se instala finalmente en el 20 y pico, 30%. Entonces, digo, ¿por qué con inflación también hay crecimiento? Si los empresarios empiezan a ver que esa macro no está ordenada. Bueno, en realidad, pero el crecimiento ahí de nuevo... Crecimiento del empleo. Claro. Sí. Pero de nuevo, fíjate, lo que yo digo, el crecimiento fuerte y las mejoras fuertes del mercado de trabajo fueron hasta el 2007, 2008. Ah, interesante eso. En realidad después sigue creciendo porque obviamente, además, por supuesto que eso se ralentiza porque ya digo, las condiciones no son las mismas, los salarios obviamente no crecen en la misma dinámica que antes, bueno, empiezan a complejizarse los indicadores laborales de la mano de que la macro tampoco era la macro que teníamos anteriormente, que uno puede discutir después si en esa macro los primeros años ya se estaban incubando algunos problemas que surgen después, pero digo, en términos de crecimiento económico de esos primeros años es lo que te permitió, de nuevo, hasta el 2007, 2008, fundamentalmente fue ese periodo, bajar fuertemente la tasa de desocupación. Ahí es donde llegaste a los valores mínimos de tasa de desocupación del 6-7%. ¿Y la informalidad en ese momento? La informalidad, ahí llegaste al 32%. ¿Sí? Entonces, llegaste al 32% y estás en el 37,7%, pero no es que saltaste del 32 al 37, sino que justamente empezaste a aumentar, aumentaste del 32 al 35 en el 2015, y luego entre el 2015 y 2019 seguiste aumentando un poco más, o sea que ya ahí empezaba a aumentar lentamente la informalidad y empezaba a aumentar también el desempleo. Entonces, de nuevo, los 2000, o sobre todo del 2000 al 2010, no es todo el mismo periodo allí. Fundamentalmente esas mejoras se dieron en un periodo donde crecíamos, el boom de las commodities, y se generaba claramente empleo. Y un dato que es importante, al principio sobre todo, fuertemente esa formalización del empleo no solo fue por crecimiento del empleo total, sino en buena parte fue la formalización de trabajadores que ya estaban en un determinado puesto de trabajo, que eran informales, y el empleador dijo, bueno, en este contexto te formalizo. O sea, no fue todo crecimiento neto de nuevo empleo, sino que en parte fue formalización del empleo existente. Ahora, eso tiene que ver con el boom de los commodities en sectores que no son altos tomadores de empleo. Entonces, ¿cómo se da eso entonces? No, lo que pasa es que ahí te jugó a favor la industria, porque con un tipo de cambio elevado que daba protección a la industria, en realidad el gran generador de empleo en ese momento fue por un lado la industria, la construcción también con el boom inmobiliario, que son sectores que sí son demandantes de mano de obra.
cuando uno mira el sector transable, por un lado uno tiene los que exportan, que en general, en términos generales, son bajos demandantes de mano de obra, sobre todo si uno piensa en el agro, pero del otro lado los transables son los que compiten con las importaciones y ahí tenés fuertemente la industria. Entonces, ¿quién generó fuertemente empleo en esos años? Fundamentalmente la industria, que desempolvaron las máquinas que tenían guardadas, y entonces con relativamente baja inversión, podríamos decir, en el sentido que empezaron a utilizar capacidad que estaba ociosa, empezaron a contratar mano de obra, y en ese contexto parte de esa contratación y parte de los trabajadores que ya estaban lograron formalizarse. Dos preguntas finales, Roxana. Una tiene que ver con esa cuestión, que es el tipo de cambio. Se cuestiona mucho el atraso del peso del dólar respecto al peso, o sea, el atraso del tipo de cambio. Y vos planteabas que eso permitió darles competitividad a las empresas sin mucha inversión, pero también sin mucha estructura de costos eficiente, sin muchos sistemas productivos eficientes. Entonces, para que la contratación sea durable, debería la política industrial desacoplar las posibilidades de contratación y de aumento de la productividad del tipo de cambio y generar una arquitectura más genuina. Uno diría, en términos generales, deberíamos tener un tipo de cambio de equilibrio. ¿Sí? O sea, ni demasiado alto ni demasiado bajo, digamos, ¿no? Por supuesto, un tipo de cambio más alto seguramente va a dar protección a los sectores transables y además obviamente incentiva a las exportaciones, pero por supuesto eso, en este contexto, por ejemplo, de manejo de la inflación, eso puede tener alguna arista no deseable. Ahora, lo contrario justamente fue lo que pasó en los 90, digamos, como ancla inflacionaria fue el tipo de cambio, con un tipo de cambio muy bajo. Claramente Argentina se encarece en dólares y eso pasó lo contrario, digamos, en los 90 el gran factor que generó una tasa de desempleo de 2 dígitos, de nuevo, en el 93, 94, cuando todavía estábamos creciendo al 8%, fue la destrucción del empleo industrial. Entonces, ¿cómo uno maneja un tipo de cambio que sea de equilibrio en lo productivo, que sea de equilibrio en lo macro y que sea de equilibrio en lo social? Está bien, tipo de cambio, pero si más allá del tipo de cambio, las empresas, la estructura de las empresas, el modo en que producen, si está siempre pidiendo tipo de cambio, si se adapta al tipo de cambio como el único salvavidas posible, tampoco genera previsibilidad de un empleo estable hacia adelante. Sin duda. Porque el tipo de cambio puede depender de condiciones externas que no maneja un gobierno. Absolutamente. Por eso, déjame volver al tema de la productividad. Digo, si hay un tema importante asociado no solo al mercado de trabajo, sino a la estructura productiva, es la baja productividad sistémica que tiene Argentina. Lo mismo la región, no es solo Argentina, es un problema sistémico. Y por supuesto, uno diría, ¿cómo avanzamos genuinamente? ¿Sí? No solo con el tipo de cambio que puede acompañar, pero no debería ser el único factor que determine hoy la competitividad de una empresa y mañana no. No solo por lo que vos decías en previsión respecto del empleo, sino por destrucción y creación de capital, no solo capital humano, sino capital físico y posibilidades de no solo producir domésticamente, sino fundamentalmente lograr exportar. Bueno, allí hay un largo camino para Argentina para aumentar la productividad y sobre todo la competitividad y poder ser competitivos aún frente a condiciones macroeconómicas externas cambiantes de manera genuina. Allí hay una gran discusión de cuáles son los sectores que pueden hacer eso, digamos. Porque ese pareciera ser el mayor reaseguro para el sostenimiento del empleo y el crecimiento del empleo sostenible, digo, ¿no? Exactamente. Que no depende de picos beneficiosos de la política cambiaria y de la negociación de los sectores corporativos con peso en las políticas de devaluar, ¿no? Esta idea de devaluar. Exactamente. De hecho, un poco lo que decíamos anteriormente, y vos lo decías, el empleador cuando toma un trabajador no está pensando cuándo lo va a despedir. Entre otras cosas porque el costo de contratación, no solo el costo de despido, el costo de contratación, de contratar a un trabajador, el costo que le queda de haber formado a un trabajador, el costo hundido, son muy importantes. Entonces digo, la idea de un empleador es que contrate a un trabajador para tenerlo hoy y para tenerlo mañana. Y además de estas, digamos, regulaciones en general, no solo las laborales y estabilidad, efectivamente, digo, ¿cuáles son las condiciones que le brinda el país en un contexto cada vez más globalizado? Entonces, digo, y sobre todo si uno va hacia una apertura mayor de las importaciones, es bueno, cómo enfrentan esas empresas, esos sectores o esas empresas individuales, esas condiciones macroeconómicas diferentes. Última pregunta, Roxana, el tema es vastísimo, como estamos viendo, está lleno de intersticios y cada uno abre otras ventanitas posibles.
Pero estamos discutiendo el tema de la modernización, reforma laboral. ¿Crees que para las pymes, esas pymes más precarias, pero que son en el total, en el volumen total, son muy importantes porque ahí está la masa de trabajadores informales, un cambio, una modernización de las reglas de contratación y de despido es un aporte importante a la voluntad de contratar, a la motivación para contratar formalmente y a la posibilidad de contratar formalmente? Sí, yo creo, después de todo lo que dijimos, es un factor dentro de todos estos que estamos analizando. De nuevo, ¿no? Ese empleador... Cuando hablas con las pymes, ¿qué te dicen? No, que es un conjunto, digamos. Por supuesto está el tema laboral, pero no es solo el tema laboral, digamos. Es justamente el tema impositivo y sobre todo esto, qué condiciones, por ejemplo, el acceso al crédito, digamos, para poder invertir, claro, en un contexto de innovación tecnológica creciente. ¿Cómo enfrentan los cambios tecnológicos esas pymes que, digamos, sobreviven más que generan rentabilidad importante? Entonces, de nuevo, yo creo que ahí uno tiene que tener una mirada integral, pero también específica de las realidades de los distintos tipos de empresas, las distintas regiones del país, los distintos sectores. Los sectores tienen problemáticas diferentes, específicas. Entonces es un trabajo muy arduo que tiene una mirada global en donde uno dice, bueno, cada uno de estos elementos tiene un rol en un esquema integral coherente de crecimiento con desarrollo productivo, porque al final del día estamos hablando de desarrollo productivo, para que estas empresas no queden afuera, sino que queden adentro y puedan ser generadoras de empleo. Entonces, uno necesita esa mirada integral, pero también con la especificidad que requiere cada uno de los sectores. Bueno, primer paso en esta conversación que es riquísima, está llena de dilemas, de obstáculos, de puntos de vista, ¿no? Algunos con muchísima racionalidad, opuestos, pero ambos con racionalidad. Así que fue muy interesante escucharte, Roxana. Muchas gracias a vos. Bueno, esto fue todo por hoy en La Repregunta. Muchas gracias.